Julio dice, a los filósofos gastronómicos les encanta el tema de Cuba, queremos ver arder el mundo. Lo que les encanta es meterme en problemas. Pues empezando porque muchos no distinguen la diferencia entre embargo y bloqueo. Un embargo es la prohibición que impone un gobierno o varias naciones a entablar negociaciones y operaciones comerciales con un país. Puede implicar también sanciones contra los nacionales que violen la normativa. Incluso puede establecer penalizaciones similares a terceros países que decidan apoyar o comerciar con el país embargado, como sí se hace, por ejemplo, con Irán actualmente, no con Cuba. Un bloqueo implica uso militar y apunta al aislamiento total de un país de cualquier contacto con el exterior. Se bloquean fronteras, puertos y aeropuertos, así como la salida o entrada de cualquier persona o bienes del territorio objeto de la medida, como puede ser la Franja de Gaza actualmente. Pero antes de pasar a si Cuba está bajo un embargo o un bloqueo y de estar lo que tan grande es su alcance, algo de historia. Y empezamos a divagar. Soporta. Tienes toda mi atención, hija. Fulgencio Batista llegó al poder en 1940 vía elecciones solo por 4 años. Sin embargo, en 1952, antes de las elecciones para las que se había postulado nuevamente, lideró un golpe de Estado cancelando las elecciones y estableciendo un régimen autoritario hasta su derrocamiento en 1959 por la revolución liderada por Fidel Castro. Batista había suspendido libertades políticas, eliminó al Congreso y entregó el poder legislativo al Consejo de Ministros. Suprimió el derecho de huelga, restableció la pena de muerte y suspendió las garantías constitucionales. Durante su dictadura, Estados Unidos tuvo un trato preferencial en la exportación azucarera, privilegios en los sectores agropecuarios, energéticos y bancarios, además de aceptar múltiples bases militares. Eran tiempos de la Guerra Fría. La Habana se llenó de casinos, tráfico de drogas al servicio de organizaciones criminales estadounidenses, policías corruptos y políticos elegidos de manera fraudulenta. Perdón por el retraso. ¿Nos dan el dinero? Así llegamos al movimiento 26 de julio de ideología nacionalista y marxista, encabezado por Fidel Castro y patrocinado por la URSS y China. Pero ¿cómo se atreven a intervenir contra la represión de Batista a través de una guerra de guerrillas urbanas y rurales que culminó en la derrota definitiva del régimen? Naturalmente, las relaciones entre el nuevo régimen y Estados Unidos fueron tensas desde el inicio. En 1960, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses. Dwight Eisenhower, presidente en ese momento de Estados Unidos, estableció el primer embargo prohibiendo las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto medicinas y algunos alimentos. Esos malditos, ¿cómo se atreven? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreven? En febrero de 1962, John F. Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, con un asterisco. Ponía como condición que el gobierno avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones. ¿Alguien recuerda la nacionalización del petróleo de Cárdenas? Bueno, X. El gobierno cubano nunca indemnizó y aquí seguimos. Unos meses después, en octubre, en el contexto de la crisis de los misiles, Estados Unidos sí aplicó un bloqueo naval para evitar que llegaran más misiles de la Unión Soviética. El bloqueo se levantó al concluir la crisis, pero el embargo económico desde Estados Unidos continuó y sigue vigente. La retórica del régimen incorporó el concepto de bloqueo en este contexto en su eterna guerra con los gringos. Esto es ridículo. En 1992, tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, Bill Clinton reforzó el embargo con el Acta para la Democracia en Cuba, expandiéndolo al retiro de apoyo financiero a otros países que tuvieran relaciones comerciales con Cuba. Limitó que barcos procedentes de Cuba pudieran atracar en puertos estadounidenses, pero conservó las excepciones del embargo relativas al envío de ayuda humanitaria. Para 1996, la ley Helms-Burton fortaleció las limitaciones a las operaciones de otros países con Cuba y estableció que el embargo a Cuba no podía ser levantado sin autorización del Congreso. Bloqueó aquí sí a individuos que se beneficiaran de la propiedad confiscada por Cuba y permitió a estadounidenses nacidos en Cuba demandar a quienes confiscaron sus propiedades en la isla. La década de los 90, con la caída de la URSS, quien dejó de comprar principalmente azúcar, níquel y algunos cítricos a Cuba a cambio de petróleo, productos industriales, maquinaria y ayuda económica,
Qué mal negocio era Cuba para la URSS. Pero ese es otro tema. La cosa es que marcó el inicio de la decadencia del régimen, que hasta ese momento no era tan mal visto a nivel internacional y era portador de la bandera de resistencia contra el capitalismo y las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica. Lamentablemente el régimen demostró también lo dependiente que era de la URSS y sus patrocinios. Sin estos no parecía un sueño viable. ¿Te parece que somos ricos? Tras un par de décadas y un Estados Unidos aparentemente menos intervencionista, digamos que queriendo lavar su imagen pública ante la comunidad internacional y hasta internamente, con Obama retiró las restricciones de viaje a los estadounidenses. De otra nacionalidad siempre pudieron viajar. De hecho, fue a raíz de las nuevas restricciones de los 90 que el régimen permitió las inversiones turísticas. Principalmente hoteles españoles se instalaron en la isla. Pero escucharon la palabrita, el régimen permitió. O sea, cualquier país del mundo puede invertir en la isla, excepto empresas estadounidenses, cosa que el régimen lo permita. Obama también retiró a Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo y en 2015 se reanudaron relaciones diplomáticas con la reapertura de la embajada. Pero llegó Trump, restringiendo nuevamente los viajes y volviendo a colocar a Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo. Desde 1992, año tras año, la Asamblea General de la ONU ha condenado el embargo de Estados Unidos a Cuba. La última vez, en noviembre de 2023, por una abrumadora mayoría, 187 votos a favor y solo 2 en contra, Estados Unidos e Israel, aunque ahora se les medio unió Ucrania, absteniéndose. Así se aprobó por 31ª vez la resolución que pide a Estados Unidos acabar con el embargo. Pero ¿por qué no podemos sencillamente entendernos? el argumento de Estados Unidos es que las sanciones son para que Cuba adopte la democracia y se fomente el respeto a los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, libertad de reunirse pacíficamente y el libre acceso de la información. Ya saben, la doble moral del imperio. Porque con China no pide lo mismo. Bueno, sí lo pide, pero no la embarga. Algún día se enterarán los filósofos gastronómicos que son socios. Sí tienen sus discusiones de vez en cuando, ¿qué parientes no las tienen? Igual que lo aceptaba de regímenes afines de varias dictaduras latinoamericanas. No se ve que algo vaya a cambiar pronto. Sobre el embargo económico, pues es poroso, digamos. Hay excepciones a varios bienes siempre y cuando sean usados por el sector privado cubano y no por el gobierno. Con Biden se han retomado las licencias para exportar a Cuba. Por su parte, Cuba parece comenzar a dar su brazo a torcer, un poquito. En 2021 autorizó la creación de pequeñas y medianas empresas que ya están importando. 2021. También hay oficinas de empresas, principalmente canadienses y españolas en Cuba, que se registran en Florida para exportar a la isla, así como empresarios cubanos que están probando los límites del embargo, abriendo subsidiarias de sus empresas en Estados Unidos, bajo el nombre de personas que sí pueden comprar bienes y cobrar. Y como los empresarios cubanos no pueden usar el famosísimo sistema SWIFT, ve el video de ISO 20022, algunos están abriendo tiendas en línea para vender comida y recibir los pagos en el extranjero. Con ese dinero pagan a los proveedores y expanden sus negocios. O sea, encuentran la forma de darle la vuelta al régimen y al embargo. Sin embargo, nunca ha habido impedimentos para que cubanos residentes en Estados Unidos envíen remesas a la isla. Hasta aquí, salvo que seas un energúmeno, el villano claro que es Estados Unidos, ¿no? Cuba sí es una dictadura, pero proviene de una revolución que derrocó a otra dictadura. Al final, en su momento, tuvo el respaldo del pueblo y embargar países porque tienen un régimen distinto no está padre, ¿o sí? ¿Existirá un deber ser? Sin embargo, por muy extraño que parezca, y para dar este dato necesito que recuerden que el embargo solo aplica para estadounidenses, es decir, solo se le impide a empresas estadounidenses comerciar con Cuba. El resto del mundo puede hacer lo que se le dé la gana. Con esto en mente, Estados Unidos está entre los 5 principales socios comerciales de Cuba, a la que envía miles de toneladas de productos agrícolas. ¡Sorpresa! En 2023, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba sumaron $404 millones, básicamente pollo y puerco.
porque en más de 60 años de régimen no han aprendido a criar pollos y cerdos. ¿Es neta? A ver, busca los pretextos que quieras para industria de cualquier tipo, pero pollos, claro, es que el pollo no se da en clima tropical, ¿no? ¿Quién importa pollo, por el amor de Dios? O sea, si te conviene porque prefieres dedicarte a otra cosa, vale, pero es que Cuba no produce nada. Importa 263,000 toneladas de pollo al año, 20 kilos por persona. Cabe señalar que son de las pocas proteínas que el cubano consume. Y obvio, no compran pechuga, compran lo más baratito. En notas periodísticas del año pasado, refieren escasez de este producto básico, provocando multitudinarias filas. Los motivos señalados son la falta de combustible y el estado de los transportes, barcos y trenes en malas condiciones. Otros señalan que las importaciones son acaparadas por Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA. ¿Esos quiénes son? El grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tienditas minoristas de productos en dólares, para turistas pues, pasando por las aduanas y los puertos. Hay que mantener bien a los militares, ¿no? No se vayan a voltear, ¿verdad, AMLO? ¿Se imaginan a un filósofo gastronómico diciendo esos militares y sus privilegios? No es por eso, es que solo ellos son honestos. Lecciones aprendidas de regímenes autoritarios aparte, no que el de AMLO lo sea, tampoco empiecen de fanáticos del otro lado. Fue un chiste, aunque entre broma y broma. Pero no divaguemos. Actualmente Cuba exporta tabaco, níquel, zinc y azúcar, principalmente a China, España, Alemania, Portugal y Suiza. Sin dudas el embargo ha tenido consecuencias para el desarrollo económico de la isla, pero también hay que recordar que de 1960 a 1990 Cuba vivió de la Unión Soviética. Durante este tiempo no desarrollaron ninguna base productiva, ni siquiera pollos. Es que, ¿cómo te pueden hacer falta pollos cuando planificas centralizadamente la economía? Todo se controló desde el gobierno, una planeación centralizada de la economía, mucho más rígida que la actual China y que la URSS en su tiempo, que indudablemente tiene sus ventajas si se hace bien, pero esa es la cosa. Cuando un gobierno es autoritario o de partido único, ¿cómo lo cambias si no lo hace bien? Ay, filósofos. Equilibrios, sobre todo cuando hablamos de poder. El poder es mío. La URSS compraba el azúcar a precios especiales, como si fuera petróleo. De hecho, más caro. Es por lo que lo intercambiaban, más el apoyo económico. Cuando cae la URSS, estos apoyos se pierden y comenzaron las medidas como reducir el uso de automóviles, cambiar los métodos agrícolas y ganaderos ante la falta de combustible y se puso en marcha el racionamiento. Comenzó el deterioro de toda la infraestructura y se comenzaron a volver famosas las imágenes de ciudades que se quedaron atrapadas en el tiempo. Cuba y sus fanáticos pueden echarle la culpa al embargo todo lo que quieran, pero la realidad es que Cuba no produce nada, no han desarrollado nada. Bueno, sí, médicos y ahí, que se han convertido en una de sus principales exportaciones, dejando de atender a la población. Culpar al embargo cuando el resto del mundo no tiene ningún problema en comprarte lo que sea es, por decirlo menos, ridículo. La cosa es que tú no tienes nada que ofrecer. Lo poco que tienes te lo compran. Así que tampoco quiero absurdeces de es porque no pueden usar el sistema SWIFT. No mames. ¡No mames! En 1995, Castro promulgó la Ley de Inversión Extranjera que atrajo capitales privados para mejorar la economía del país. En 1999 llega Hugo Chávez al poder en Venezuela, encontrando nuevamente un socio que estableció con Cuba intercambios comerciales preferentes, nuevamente con petróleo. Y esto no te lo va a contar ningún filósofo gastronómico. Cuba revendía el petróleo a precio internacional, ni siquiera se lo quedaba. Pero la realidad se impone. Venezuela ya no está tan bien y a eso súmenle que con la llegada de Miguel Díaz-Canel desaceleraron las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro. Y por supuesto COVID. Mientras casi toda Latinoamérica salió fortalecida de COVID gracias al nearshoring, en 2019 4.2 millones de personas visitaron la isla. En 2022 solo 2.2 millones. Naturalmente, eso se siente en el bienestar general y las manifestaciones sociales comenzaron a surgir a pesar de las duras represiones. No, pues está cabrón.
El régimen cubano nos ofrece varias lecciones importantes para quienes no están fanatizados, claro, y buscan enemigos por todos lados. No que los gringos no sean imperialistas, por favor, pero más allá de eso, una primer lección podría ser el impacto de un liderazgo carismático. La figura de Fidel demuestra cómo un líder puede influir profundamente en la política y cultura de un país, manteniendo un poder considerable a lo largo de décadas, a menudo mediante un control estricto de la información y represión de la disidencia. Y no, filósofos, no es comparable, no sean ridículos. Cuando se les dice que vayan ahí a hablar, es a hablar en contra, públicamente, como lo hacen aquí, no a favor. ¿Es que son tontos o se hacen? Otra lección es la economía planificada. Como ya dijimos, ciertamente puede ofrecer ventajas nada despreciables, como mayor equidad, acceso a salud y educación. Al menos así fue Cuba en sus mejores años. Sin embargo, es poco adaptable en combinación con un líder todopoderoso aferrado al poder. Luego están los derechos humanos y libertades civiles, claramente menospreciados y directamente reprimidos, controlando todos los medios, hasta el Internet. Y por supuesto, la adaptabilidad y cambio. Podrán poner de excusa lo pequeño de la isla, pero en China, Venezuela, muchos países europeos y hasta México, Cuba siempre ha tenido socios que no lo abandonaron. Pero el régimen ha sido incapaz de abrirse, rectificar y adaptarse. Por algo será. ¿Y el video de Venezuela? Te urge, ¿verdad, filósofo libertario? ¿Quieres restregarle en la cara al filósofo gastronómico? La cuestión es que es un tema muy delicado, más que el cubano, incluso que el coreano. Obvio no tanto como Gaza, no porque estén mejor o peor, simplemente porque esos son regímenes que ya están establecidos y bien o mal su población está adaptada. No es el caso de Venezuela, en la que se vive una auténtica convulsión. Pero vamos a analizarlo como siempre, sin conspiraciones ni fanatismos. Así que si eres un filósofo gastronómico cuyos argumentos son «y los bloqueos», el intervencionismo yanqui, y crees que con eso ya ganaste cualquier discusión, mejor desliza hacia arriba de una vez. Aunque por supuesto estás cordialmente invitado a verlo completo. Y si tienes algo que aportar, algún dato relevante que creas que se nos haya escapado, por favor compártelo. Todos los puntos de vista son subjetivos, incluso para los venezolanos. Todos tenemos diferentes formas de ver e interpretar el mundo. Así que si no estás de acuerdo con algo, solo exprésalo, pregunta, recomienda algún artículo o libro. Pero tus pendejos de eres un vendido, seguro te pagó el imperio, ignorante, sobran y solo te ponen en vergüenza. ¿Te preocupa el hate? Si me preocupara el hate, ni siquiera haría videos, pero no me interesa crecer por tocar un tema en particular, por soltar una frase controversial o tomar una postura radical ante cualquier tema. El hate hace crecer los canales, burros, así que si quieren hacerme famoso, tiren todo el hate que quieran. Advertidos están. Este canal es de información financiera, económica y política real, verificable. ¿Podemos equivocarnos? Sí, y corregimos. El conocimiento es para quien lo quiera adquirir, aunque intentemos hacerlo lo más ameno posible, con la personalidad que a algunos les gustará y a otros no del tío financiero, quien es un personaje, no una persona de la vida real, por si no se habían enterado. México aún es un país más o menos libre para elegir, simulación o no, manipulación o no. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de Venezuela. Sin más divagación, comenzamos. Nos remontaremos a 1945. ¿Neta? Contexto. Debemos conocer un poco el pasado para entender más o menos el presente. En 1945, Venezuela vivió un golpe de Estado que llevó al poder a la Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por miembros del Partido Acción Democrática, que era una corriente de izquierda moderada con tendencias socialdemócratas acordes a su época. Buscaban modernizar Venezuela y establecer un sistema democrático con un fuerte componente de reforma social. ¿Democráticos con un golpe de Estado? Pues, ¿qué te digo? En ese año gobernaba el presidente Isaías Medina Angarita, un militar designado por el Congreso, en un contexto donde la élite militar aún controlaba la política venezolana. Pero si me voy demasiado atrás, nunca terminaríamos. El golpe fue dado buscando democracia. Por favor, pongan especial atención todos aquellos que les encanta explicar todo con el intervencionismo gringo, británico, español o lo que sea, y sistemáticamente ignoran las decisiones internas y la influencia de otras esferas de poder.
Hay casos graves, sí, pero no lo es todo ni explica todo. En fin, la Revolución de Octubre puso fin a la hegemonía de los gobiernos militares. Se convocaron elecciones y en 1947 Rómulo Gallegos fue electo presidente en lo que se consideran las primeras elecciones libres de Venezuela, aunque su gobierno fue derrocado al año siguiente por un golpe militar. ¿Es neta? Se impuso un triunvirato de personal militar que, para darle una fachada civil, los integrantes de la Junta Militar nombraron a Germán Suárez Flamerich, no sé si se diga así, presidente en 1950. Aunque estos militares también estaban inicialmente alineados con la izquierda moderada e impulsaban reformas sociales. Posteriormente dieron un giro hacia un nacionalismo autoritario y conservador, que culminó en la dictadura de Pérez Jiménez entre 1952 y 1958. En ese año, en el 52, hubo elecciones, pero al no favorecer a la Junta Militar, esta destituyó a las autoridades electorales, detuvo la cobertura de medios, expuso a dirigentes de la URD y Marco Pérez Jiménez se nombró presidente provisional. La nueva Asamblea Constituyente de mayoría oficialista ratificó a Pérez Jiménez, quien centralizó el poder y promovió el militarismo, enfocado, eso sí, en el desarrollo económico a través de grandes obras públicas, con fuerte represión política y limitaciones a libertades civiles. Hola, China. ¿Cuándo vamos a aprender? La democracia no funciona. En 1958, el gobierno realizó un plebiscito para consultar si el país quería que Pérez Jiménez gobernara un nuevo periodo. Él sí ganó por mucho, pero la oposición ya estaba preparando levantamientos y manifestaciones. Naturalmente lo consideraban dictador tanto por cómo llegó al poder como por sus métodos. Para no hacerles el cuento largo, acabó con deserciones y levantamientos militares hasta que Pérez Jiménez huyó a República Dominicana. Tras su salida, se firmó el Pacto de Punto Fino, fundamental para dar estabilidad política a las siguientes décadas. Este acuerdo entre los principales partidos, Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática, garantizó la alternancia en el poder y la exclusión de los grupos de extrema izquierda y derecha, lo que permitió a Venezuela vivir un periodo de relativa estabilidad. Algún día entenderemos que todo se resume a poder, sin importar las ideologías. Estas solo son una instrumentalización del mismo. La democracia es pura simulación, status quo y todos los defectos que quieras darle. Pero mientras es respetada, hay cierta estabilidad. Buenos o malos gobiernos es otra cosa y depende de muchos factores, incluso de percepción personal. Pero significa la transición pacífica del poder, nada más. Bueno, no divago. De 1960 a 1980 se vivió el auge petrolero, iniciando con la presidencia de Rómulo Betancourt, quien aplicó la política de industrialización por sustitución de importaciones. Vean el video de proteccionismo versus libre comercio para que sepan qué es esto. La izquierda estaba tomando fuerza con el apoyo de Cuba y República Dominicana. ¿Cómo? A ver, no, espérame. Cuba interviniendo en otros países es inaudito, con recursos provenientes de la URSS, obviamente, ¿o cómo? No, es que eso es imposible. Ay, filósofos gastronómicos, de veras que no dan una. Solo porque son los perdedores de la historia no significa que sean los buenos, tampoco los malos. Y China es capitalista, aunque su constitución diga que es socialista y su partido se llame comunista. Se viene una nueva guerra fría seguramente, pero otra vez es por poder. Aquí no hay buenos y malos y menos ideología, en fin. Que se desarrolló un movimiento guerrillero que incluía a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Betancourt sobrevivió a un intento de asesinato atribuido al dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Espérame, este no era de derecha, hermano. Igual que Putin y sus oligarcas. La ideología se la pasan por el arco del triunfo. Putin y Rusia tienen vocación socialista. Igualito que los ayatolas, se juntan con lo que sea. Igual que Estados Unidos. Si el dictador es leal a ellos, les da igual. Ahí lo van a dejar, aunque sea un rey de la Edad Media y viole todos los derechos humanos y libertades habidas y por haber. Todos son hipócritas y con doble moral, ¿ya entienden o todavía no? Es poder, necios. Cada uno defiende sus intereses. La ideología es solo un instrumento más que utilizan para manipularte, así o más simple. Ya, no empieces de energúmeno. Perdón. El gobierno respondió con fuerza. Para los de extrema derecha, Betancourt era un comunista disfrazado. Para los de izquierda, no estaba haciendo una revolución real.
Esto pasó entre 1959 y 1964. Nomás no aprendemos nada, ¿verdad? Y ahora peor, exacerbado con las redes sociales. Bueno, le siguió Raúl Leoni, de 1964 a 1969, con un gobierno más abierto a distintas fuerzas políticas y con la entrada de empresas extranjeras se fortaleció la industria petrolera, así como la siderúrgica y la agroindustrial, intentando diversificar la economía, logrando cubrir el 85% de las necesidades alimentarias con producción nacional. En 1968, Leoni entregó el poder pacíficamente a Rafael Caldera, del COPEI, con una orientación demócrata cristiana, algo así como el PAN de acá, derecha no, más bien centro-derecha, que en teoría defiende la justicia social, la participación democrática, pero también participación moderada del Estado en la economía y el mercado. Cuando que salta el energúmeno, el PAN es fascista. Bueno, Caldera pacificó a los guerrilleros incorporándolos a la vida democrática mediante la legalización de sus partidos. No hubo alzamientos militares. En general, llevó bien las finanzas y nacionalizó la industria del gas. Un partido de derecha nacionalizó. Bueno, pasemos a Carlos Andrés Pérez, quien gobernó del 74 al 79. Estos últimos dos presidentes, Caldera y Pérez, volverían en la década del 90. Ya lo veremos. Nacionalización del petróleo. La nacionalización del petróleo en 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, consolidó al país como uno de los mayores exportadores de crudo del mundo. 1976. Sin embargo, obviamente esta riqueza no se tradujo en un desarrollo equilibrado. La economía venezolana se volvió altamente dependiente del petróleo y descuidó otros sectores productivos. Estos son el tipo de cosas que debemos cuestionarnos antes de asegurar intervenciones y cosas así. No que no existan, pero no lo explican todo. Son solo una parte de la historia. En 1976 se vivía el embargo por parte de los países árabes contra Estados Unidos. Detuvieron la producción de petróleo y este estaba más caro que nunca. En ese contexto se nacionalizó el petróleo venezolano. Venezuela vivió una bonanza espectacular, al igual que México. La nacionalización no generó un conflicto importante con Estados Unidos, simple y sencillamente porque Venezuela ofreció compensaciones a las compañías estadounidenses, o sea, las compró. La relación se mantuvo en términos de cooperación. ¿Pero por qué tienen que indemnizar? El petróleo es del pueblo. El petróleo sí, pero no las plataformas, la tecnología, la industria, la infraestructura en general, en su conjunto. Esas no las puso el pueblo, filósofo gastronómico. Hubo políticas de distribución de riqueza, subsidios y programas sociales que tuvieron un impacto positivo en la reducción de la pobreza en el corto plazo, ¿verdad, AMLO? Pero también fomentaron una cultura de dependencia del Estado, ¿verdad, AMLO? La corrupción y la mala gestión de los recursos públicos se convirtieron en problemas crónicos que erosionaron la confianza en las instituciones democráticas, ¿verdad, AMLO? Es decir, hubo políticas de redistribución de riquezas, pero no fomentó ningún otro tipo de industria, con los ingresos petroleros, lo que, como ya sabemos o deberíamos saber, lleva a una inevitable Crisis 1980-1990. Como varios países de América Latina, incluido México, la caída de los precios del petróleo en esta década expuso la vulnerabilidad de la economía venezolana. Y aquí viene otra de esas historias en las que tenemos que ver las dos caras de la moneda. Se abusó de la bonanza, se hizo inversión pública no rentable, o sea, gasto público, no inversión. Ya saben, trenes que cuestan dinero sin ninguna planeación adecuada, gasto social que crece sin mesura, o sea, compra de votos. Se endeudaron aún más a pesar de tener grandes ingresos petroleros porque, total, tenemos petróleo, ¿no? Con eso pagamos. Con la caída abrupta de los precios del petróleo, todo se fue al carajo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez implementó un paquete de medidas económicas conocido como el Gran Viraje, que incluía la liberalización del mercado, privatizaciones y recortes en el gasto público. Pero es que, a ver, ¿quién compra petróleo? Países industrializados, ¿no? Cuando salen con cosas como el Tratado de Bucareli, vean el video, ¿se han puesto a pensar la complejidad que representaría implementar algo así en todo el mundo? ¿Qué te suena más lógico? ¿Un poderío imperial omnipresente que solo quiere comprar petróleo e impide la industrialización de todos los demás, excepto la de China, su principal rival y el que más debió preocuparle?
o simplemente que por la riqueza fácil generada por los recursos naturales, países con poco nivel educativo y herencias culturales coloniales son dirigidos por gobernantes populistas y corruptos cuyo principal interés es conservar el poder, de todos los colores, derecha, izquierda, arriba y abajo, o una mezcla de ambos si quieres. Vean el video de Thatcher para entender un poco más de este fenómeno económico ocurrido a nivel casi global en los 80s, incluido China. Naturalmente, estas medidas provocaron desempleo y pobreza, lo que desencadenó una ola de protestas sociales, siendo el Caracazo de 1989 la más significativa. Pero me estoy adelantando. Entre el 79 y el 89 gobernaron Luis Herrera y Jaime Lucinchi, ambos en el contexto de crisis económica y caracterizados por el endeudamiento necesario para mantener algunos programas sociales y subsidios, pero principalmente para pagar deuda vieja. No me extenderé más en ellos. Es en 1989 cuando Carlos Andrés Pérez vuelve a la presidencia e implementa el paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Ay, esos del FMI, siempre ensartándonos deudas impagables para resolver problemas en los que nos metimos nosotros mismos. ¡Es que son tontos! El Caracazo dejó cientos de muertos y marcó un punto de quiebre, uno más en la historia venezolana. El descontento social, la percepción de corrupción generalizada, la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas estructurales del país y un montón de cosas más, sentaron las bases para que un militar que había liderado un fallido golpe de Estado en 1992, los golpistas no eran los otros, bueno, ese militar que falló en su intento de golpe de Estado se presentará como alternativa al sistema político tradicional y fue electo presidente en 1998. Pero otra vez me estoy adelantando. Tras concluir el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, llegó Rafael Caldera a su también segundo mandato, ¿lo recuerdan? Pero en esta elección ya no venía respaldado por el COPEI, de derecha, sino por la llamada Convergencia Nacional, que incluía a varios partidos de izquierda y centroizquierda, corazón de condominio como buen político. El bolívar seguía devaluándose y la inflación muy alta, o sea, lo de toda la vida, con excepción de un breve periodo entre los 60s y 70s. Y para colmo, le estalla la crisis bancaria de 1994. Es que somos un copy-paste. Aunque algunas copias salen más borrosas que otras. El gobierno tuvo que intervenir numerosos bancos y nacionalizó parte del sistema bancario, así como asumir su deuda para rescatar el sector. Pero, a ver, espérame. ¿Por qué tengo que aclarar todo en cada video? Cuando hablamos de absorber su deuda, no estamos hablando de la deuda del banco. No es que el banco se haya endeudado y despilfarrado el dinero. Las desregulaciones hicieron que los bancos prestaran sin garantías a la población. Y es la población la que no pagó. Obviamente los bancos prestan el dinero de los ahorradores. Ese es el dinero que se rescata. Y las tasas de interés altísimas son posteriores a la crisis. O sea, no es que dejen de pagar porque las tasas se elevan, es porque no pagan que se elevan, sin importar si es la crisis de México, Venezuela o hipotecaria gringa. Es lo mismo siempre. Así que no quiero energúmenos en los comentarios. La deuda es para invertir, no para gastar. ¿Ya lo entienden? No se endeuden, ni en su casa. Señor, la crisis económica nos está pegando muy duro. Tiempos difíciles. Yo he sobrevivido 12 recesiones, 8 pánicos y 5 años de austeridad. Al tener que rescatar, se agrava aún más la situación fiscal y la confianza en el sistema financiero. Al inicio, Caldera se distanció del neoliberalismo. En serio, vean el video de Thatcher. Sin embargo, ante la gravedad de la crisis, adoptó un programa de ajuste económico en 1996 conocido como la Agenda Venezolana, que incluía medidas como la liberación de precios, devaluación de la moneda y reducción del gasto público. Su segundo mandato estuvo marcado por el creciente descontento social, la crisis económica, el desempleo y la pobreza. Al final de su mandato, el desgaste del sistema político venezolano, basado en el bipartidismo de AD y COPEI, era evidente, preparando así el terreno para que apareciera una tercera fuerza que capitalizará todo el descontento popular con los políticos tradicionales. Pero Caldera hizo algo más relevante, lo que realmente marcó la historia venezolana. Indultó a un militar que había estado preso 2 años tras ejecutar un fallido golpe de Estado, en un intento por calmar el descontento. Militar que se lanzaría a la política y eventualmente lo llevaría a su elección como presidente en 1998.
Su nombre, Hugo Chávez, transformación y polarización. Venezuela estaba en crisis, ¿cuándo no? Y Chávez había tomado la bandera de luchar contra la corrupción y la pobreza. Representaba una alternativa a los dos partidos políticos que se habían turnado el poder desde finales de los 50. Un año antes de llegar al poder, PDVSA producía 3.2 millones de barriles al día y agrupaba un conglomerado de empresas extranjeras fusionadas desde la nacionalización, de las que heredó los procesos de operación, estándares y prácticas que le hicieron funcionar como las grandes transnacionales del petróleo. El personal era altamente capacitado y los sueldos competitivos. Si todo estaba tan bien porque había crisis en Venezuela. Ay, filósofo gastronómico, para variar las mates son tu talón de Aquiles. PDVSA era grande y funcionaba más o menos bien, aunque no tanto como para mantener a todo el país. Pero no me hagas divagar, más adelante vemos eso. Chávez argumentó que la empresa era una caja negra, que los gerentes se negaban a hacer cambios, gastaba mucho y que debía transformarse para ser más social, esa palabrita. Al tomar el control de la empresa, puso a cargo a militares sin experiencia en la industria, porque los militares son confiables, ¿no? Convirtiéndose en un brazo político más. Ay, si nos convertiremos en Venezuela. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? No, ya, fue broma. Vean el video de la debacle para que no anden de conspiranoicos. Nuestros países son muy similares, pero no son un copy-paste. O bueno, sí, pero como dije, unas copias salen más borrosas que otras. Vean el video de la debacle, ahí se explica por qué no. Una de sus primeras acciones fue impulsar una nueva constitución, que fue aprobada por referéndum y amplió los poderes presidenciales, permitiendo la reelección inmediata y cambiando el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Hay que hacer video de Bolívar. ¿Por qué les encanta endiosar a medio mundo y satanizar a la otra mitad? En el 2000, la Asamblea Nacional tenía una abrumadora mayoría, 66% de partidos pro Chávez. Así que no costó ningún trabajo aprobar la ley habilitante que permitió al presidente Chávez gobernar por decreto y aprobara un paquete de reformas acorde a su programa político. Entre ellas, una de hidrocarburos, que incrementaba la tributación de las transnacionales que participaban en sociedades mixtas. Porque, otra vez, no tienes tecnología. Bueno, X. El caso es que se fijó en 51% la participación mínima del Estado. Estas leyes provocaron paros, manifestaciones y que la oposición pidiera la renuncia de Chávez. También el retiro del apoyo de varios de sus aliados. Ya saben, todos patrocinados por los gringos. ¿De verdad? ¿No habías mencionado a los gringos? Pues porque salvo por el préstamo del FMI, hasta ahora no habían ni asomado las narices, ni siquiera cuando se nacionalizó el petróleo. De hecho, siguen sin hacerlo. Eso fue sarcasmo, por si no lo notaron. Raro, ¿no? Pero no tardan, tú aguanta, ahorita lo vemos. En 2002, los trabajadores de PDVSA, junto con otros sectores, se fueron a huelga. Chávez corrió a 18,000 trabajadores, cuyos nombres fueron publicados en la prensa oficialista, porque ya saben, hay que exhibir a los serviles del imperio. Pero 18,000 trabajadores en huelga, despedidos, raro, ¿no? No intenten entender quién es la izquierda o derecha, quién defiende derechos laborales y quién no. No se quiebren la cabeza. En abril de ese año hubo enfrentamientos y un golpe de Estado que derrocó a Chávez, otro más, pero solo por 2 días. Grave error de la oposición. Aunque te burles, seguro patrocinado por los gringos. Pues hay documentos desclasificados que muestran que el gobierno gringo tenía conocimiento previo y no hizo ningún esfuerzo por impedirlo. Pero patrocinarlo o algo así, no hay pruebas. Si tú tienes, compártelas. Pero yo qué sé. Igual no lo lograron. Y como sabemos, los gringos son re incompetentes. Siempre les salen mal ese tipo de cosas de intentar golpes de Estado y derrocamientos. Los primeros años de Chávez fueron inestables. Los gobiernos que usan la confrontación como forma de gestión requieren constantemente legitimizarse y por tanto contar con los recursos petroleros se volvió estratégico para ampliar el gasto social con relativa facilidad. Pero en las décadas de los 80 y 90, las rentas petroleras no eran abundantes, tampoco al inicio de los 2000. Así que el gasto social en los primeros años de Chávez se hizo con deuda interna, creando impuestos y con la extracción de utilidades cambiarias del Banco Central, o sea, devaluando la moneda, para que me entiendan. Pero los especuladores son los otros. Es que en serio, miren, saben de filosofía, hay muchas cosas lindas, interesantes o importantes. No lo menosprecio, pero las mates, como les cuestan trabajo. Bueno, sigo.
En aquellos años, los programas sociales focalizados o con componentes de condicionalidad se eliminaron para reunir todos los recursos en un fondo social, o sea, como eliminar los fideicomisos. Ay, si nos convertiremos en Venezuela. Crearon en su lugar programas de suministro de alimentos. Bien. Construcción y mejoramiento de vivienda. Padrísimo. Y hasta empleo temporal. ¡De lujo! Lamentablemente, no hay forma de saber si esta política social daba resultados porque el gobierno siempre rechazó la transparencia, la medición y rendición de cuentas. Había que creerles. Y con mayoría en el Congreso, pues al diablo esas malditas instituciones neoliberales. Mejor me voy a omitir. El problema con este enfoque es que cuando los gobiernos no tienen las capacidades institucionales para articular políticas y evaluarlas, se hacen programas sociales excesivamente asistencialistas que en realidad no cambian las desigualdades estructurales, pero sí generan lealtad política. A ver, yo sé que en los programas prianistas había mucha corrupción y demás, pero se medían. ¿O por qué creen que sabemos que había corrupción? Si genuinamente quieres corregir algo, combates la corrupción, no lo vuelves más opaco. Es que Es fácil. Ahora busca un frasco, Patricio. Eso es un pepinillo. Sí. La parte macroeconómica no fue tan mal manejada. Es que si somos Venezuela, vamos que volamos. Pero tampoco la pasó tan bien. El PIB cayó 8.9 y 7.9% en 2002 y 2003, respectivamente. Naturalmente, ni con esas contracciones se ajustó el gasto social. Al contrario, había muchas expectativas de los sectores populares en torno a Chávez. Así que usaron intensamente los recursos fiscales de los excedentes de la renta petrolera. En 2003, el desempleo alcanzó el 16%. El salario real caía y con ello la popularidad de Chávez. Según la nueva Constitución, en 2004 tocaba proceso revocatorio, referéndum pues. Ya no voy a decir nada. Con todo, el resultado le fue favorable. ¿Cómo le hizo? Pues ese mismo año coincidió que el precio del petróleo aumentó muchísimo. Los ingresos fiscales crecieron casi 50% y para ese momento ya controlaba por completo PDVSA, de la cual extrajo recursos más allá de los típicos dividendos o impuestos sobre la renta o regalías. O sea, la exprimió para poner en marcha los programas llamados misiones bolivarianas, que a diferencia de los programas sociales tenían mayor cobertura. Para que me entiendan, los hizo universales. Había que dar resultados rápido. Obviamente esta estructura no cambia las condiciones sociales. Pero los motes. Me encanta cuando algún genio comenta, pero consumen y eso activa la economía. Ajá. Pero tú, ¿qué estás produciendo? Estás comprando lo mismo porque produces lo mismo. O peor, importas. Es que no puedo con estos economistas de TikTok. Junto con la política social, hubo una creciente participación del Estado en la producción de bienes y servicios, a través de asumir el control directo de ciertas industrias consideradas claves para el desarrollo de la economía. O sea, centralización de la economía, que no es lo mismo que planificación, que lo hace todo el mundo. Iba a ser un chiste del filósofo gastronómico que no entiende la diferencia, pero dijimos que lo íbamos a dejar descansar un rato. China es una economía planificada, como todo el mundo, no centralizada. Ya casi sale el video de China, aguanten. Se dejó de lado la tecnología, las cadenas productivas, las economías de escala. No solo no se combatió la informalidad, sino que se dejó crecer y el sector industrial no petrolero no se desarrolló, tampoco el petrolero. La ocupación en el sector manufacturero, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, son sus datos energúmenos, véanlos, que representaba 14.3% de la ocupación global de la economía en 1997, pasó a 11% en 2006. Y claro, las importaciones de bienes de consumo empezaron a crecer. Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto. Y tengo otros datos. Tus cifras están mal. Ajá, sí. Ahí están mis fuentes en letritas amarillas para quien quiera consultarlas. Si tienen otras, compártanlas. Bueno, pero todo es por el intervencionismo yanqui, no mientas. ¿Cuál intervencionismo? Estados Unidos andaba muy ocupado del otro lado del mundo por esos años en su guerra contra el terrorismo. No que no sea intervencionista, pero no hace todo al mismo tiempo. Es como ahorita está más ocupado con Ucrania y Rusia. Venezuela no puede importarle menos. Pero bueno, al rato hablamos de los embargos. El Estado asumió un rol muy activo en el manejo de las importaciones y de la producción, exigiendo la venta de ciertos productos directamente al gobierno en un intento por hacer cumplir los controles de precios, impuestos y tipo de cambio, además de buscar la viabilidad de las empresas exportadoras.
Resultado, las importaciones del 2000 al 2020 por parte del sector público pasaron del 10 al 58% del total importado. Pero es que, a ver, usemos la cabeza un momento, por favor, porque ni China abandonó el control de precios en los 80s. Pensemos un momento. Fulanito produce frijoles, normalmente produce 100 y los vende a 1, pero este año solo produjo 50, por las razones que sean, una plaga, sequía, huelga, incompetencia, lo que sea. No puedes obligarlo a seguir vendiendo a 1. Te puede resultar muy razonable y justo, pero si fulanito vende a 1 esos 50 frijoles, no tendrá recursos para comprar semillas o fertilizantes necesarios, o lo que sea, para el año que entra entregarte 100. Así que ya no te dará ni 50 el año siguiente. O por aumento de la población, hay aumento en demanda, hay que subir los precios para poder producir más el año que entra. ¿Hay abusos? Claro. No quiero filósofos libertarios y sus autorregulaciones en este video, por favor. Bastante tendré con los antiimperialistas. Así que instituciones como Profeco y similares son muy necesarias. Regulaciones, subsidios, leyes antimonopolio, muchas cosas. Pero no control de precios, energúmenos. ¿Quién va a querer producir con pérdidas? Métanle mates a su ideología. Volviendo a la macroeconomía, en 2003 se instauró el control cambiario que constaba de múltiples tasas y el mercado paralelo fue considerado ilegal desde 2010. El acceso a divisas se volvió muy complicado y tanto empresas como personas tuvieron que buscar alternativas para poder obtener moneda extranjera simplemente para pagar alguna importación. Pero los muchachos y yo aún pensamos que tienes gran futuro en el mercado negro y la extorsión. También en 2003 se fortaleció el control de precios del que hablábamos. Hay una lista de bienes y servicios declarados de primera necesidad que se renueva y amplía constantemente. Obviamente esto provoca escasez, inflación y el surgimiento de mercado negro, porque las personas se las ingenian. En diciembre de 2007, Chávez promovió una reforma a la Constitución, promoviendo la reelección continua del presidente. Tuvo la consideración de someterlo a voto popular y el no se impuso con un margen mínimo. Así que, ¿por qué no? Lo volvió a intentar en febrero de 2009 y el oficialismo ganó con un referéndum sobre la reelección continua para todos los cargos de elección popular. Como vendedor de tiempos compartidos, friegue y friegue y friegue hasta que ya te tiene harto y dice, sí, ya, lo que quieras. A mediados de 2011 anunció que tenía cáncer. En 2012 ganó las elecciones, pero ya no acudió a la toma de poder en enero de 2013. En diciembre anunció que su sucesor sería el vicepresidente Nicolás Maduro. Chávez murió en marzo de 2013. La ley decía que, en caso de muerte del presidente, se debía convocar a elecciones 30 días después, pero se adelantaron y se convocaron a los 4 días del anuncio de la muerte de Chávez. Nada gandallas. En serio, si no son capaces de imaginar lo que esto significa para la oposición, bueno. Aún así, Nicolás Maduro ganó por un estrecho margen de 50.61 contra 49.12, obtenido por Enrique Capriles. Resultado muy distinto al obtenido un año antes por Chávez. Pero antes de pasar a Maduro, analicemos... Hugo Chávez, el legado. Además del control de la economía, el gobierno de Chávez también incrementó el control sobre los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. Cerró canales de televisión críticos, ya saben, esos pagados por el imperio. ¿Y el imperio lo permitió? Pues es un imperio muy raro, así como hace una cosa, hace otra. Chávez promovió medios estatales y comunitarios para difundir su mensaje. El aumento en los precios del petróleo a partir de 2004 sustentó su mandato. ¿Quién sabe qué habría sido de él sin estos ingresos? Quizá más parecido a Maduro. Algo así como AMLO y el nearshoring. Así que ten cuidado, Claudia. Es que, hoy dan ganas de matarlos. Tantita visión, por favor. Si tenemos que jugar a juzgar sus intenciones, Chávez se enfocó en la redistribución de la riqueza a través de programas sociales masivos que mejoraron temporalmente el acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos para las clases más desfavorecidas. Pero por eso hay que meterle mates. Estas políticas también llevaron a un aumento en el gasto público y a la creciente dependencia de la renta petrolera. Eso ya le había pasado a Venezuela, pero en mucho menor escala. No aprendieron la lección. Está bien invertir en educación y salud principalmente, pero la educación no es solo la primaria. Necesitas técnicos y profesionales de todos los ramos de altísimo nivel. Y debes desarrollar industria al mismo tiempo, facilitar la creación de empresas, fomentar el comercio.
Puedes regularlo, pero no limitarlo o controlarlo. Simplemente repartir dinero siempre provocará lo mismo. Pan para hoy, hambre para mañana. Un claro ejemplo es la reducción de la pobreza extrema en Venezuela. Sus políticas pueden interpretarse como compra de votos y simpatías o como mejora de la calidad de vida. Si hablamos de alguien sumamente torpe o ignorante que no sabe lo que hace, pues podríamos creerle la segunda opción. Y podríamos decir lo mismo de quien opta por la segunda opción, pero sin considerarlo torpe o ignorante. Pero no es su culpa. Todo es subjetivo. Durante su mandato, la pobreza en Venezuela disminuyó notablemente, pasando del 29.3 al 19.6%, y en pobreza extrema del 9.9 en 1999 a solo 5.5 en 2012, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, cuando todavía informaban algo. ¿Cómo lo hizo? Repartiendo ingresos petroleros. Se enfocó también a través de la Misión Robinson y la Misión Rivas en erradicar el analfabetismo y brindar educación secundaria a adultos que no habían completado su educación básica. La UNESCO incluso reconoció la erradicación del analfabetismo en Venezuela en 2005. Empoderó políticamente a clases populares, creó consejos comunales y otras formas de organización popular, incentivó la participación ciudadana en la toma de decisiones locales, es decir, permitió y promovió que comunidades rurales tuvieran una mayor incidencia en la gestión de proyectos locales, como mejoras de infraestructura, educación y salud. Empoderó a sectores que históricamente habían sido excluidos del proceso político. Harina Venezuela Socialista, harina de maíz blanco, precocida y enriquecida, 100% producción nacional. Promovió un fuerte sentido de soberanía nacional y resistencia a la influencia externa, el antiimperialismo, particularmente la influencia de Estados Unidos. Su gobierno abogó por la autodeterminación de los pueblos y buscó consolidar una posición independiente para Venezuela. Buscó alianzas con otros países de América Latina, África y Asia, además de promover su visión de una patria grande, para fomentar la integración latinoamericana con iniciativas como la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. ¿Pero por qué tienen que ser tan cursis? E igual sustentado en mitos. Sí necesitamos ese video sobre Bolívar. Hay leyendas negras y rosas, así que no quiero energúmenos para variar. Pero todo eso lo arruinaron los gringos con sus embargos e intervenciones, ya di la verdad. Pues no, lo arruinó no saber de mates, pero ya sé que no estarás feliz si no analizamos los embargos. Aunque creo que el análisis te dejará más infeliz. La relación con Estados Unidos siempre fue tensa y se deterioró con el tiempo. La retórica antiimperialista y su alianza con gobiernos como el de Cuba y Nicaragua no ayudaron. Chávez denunció repetidamente la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, sin pruebas. Y los gringos implementaron sanciones indudablemente, pero ¿qué tan graves fueron? Bloqueos, embargos y sanciones. Primero aclarar que no hay bloqueos, o bueno sí, bloqueos económicos, pero es que un bloqueo es territorial, no solo económico, como en la Franja de Gaza, esa sí que está bloqueada. Pero si no usamos adecuadamente las palabras, no podemos dimensionar las cosas. Ni Cuba, y mucho menos Venezuela, han estado bloqueadas. Cuba, si acaso, una semana durante la crisis de los misiles. Vean el video de Cuba. Pero a regímenes autoritarios les encanta y promueven la palabrita bloqueo para todo. Hasta porque no les quisieron comprar una manzana. Me bloquea. Y no falta la ternurita que se los cree. Es una narrativa, sobrinos, igualita que la de que Estados Unidos lucha por la libertad y la democracia. Nunca entenderé cómo son capaces de creer unas patrañas y otras no, y viceversa. En fin, en 2005, Estados Unidos prohibió la exportación de armas a Venezuela, citando la falta de cooperación de Chávez en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. O sea, se autoembargaron. Pero los gringos viven de vender armas, ¿no? Les digo, un imperio que así como hace una cosa, hace otra. En 2006, Venezuela fue incluida en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Eso solo significó menos armas. En 2007, Chávez ordenó la nacionalización completa de la industria petrolera, afectando a varias compañías estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips. Esta medida provocó demandas internacionales, pero ninguna acción concreta en ese momento. Más que la indemnización que tuvo que pagar Venezuela por $30,000 millones aproximadamente. Suena mucho, ¿no? Pues es algo así como dos bocas, o sea, lo de 2 refinerías, pues una ganga. Pero otra vez, sobrinos, el petróleo es de los venezolanos, no la infraestructura, en fin.
En 2011, bajo la ley de sanciones contra Irán, Corea del Norte y Siria, el Departamento de Estado impuso restricciones a PDVSA, prohibiendo contratos con el gobierno de Estados Unidos y restricciones financieras. La restricción consistía en no poder realizar contratos con entidades estadounidenses por más de $1 millón, lo que obviamente afectó su capacidad de operar eficientemente en el mercado global de crudo. No que no pudieran venderlo, pero provocó una disminución significativa en sus ingresos al hacerlo todo más lento. ¿Valió la pena? ¿Qué te compraba Irán, o Corea del Norte, o Siria? Está bien buscar alternativas, pero le sacas la lengua al rico que te compra 1000 empanadas para darle prioridad al que te compra una. Bueno, a ver, si quieres está bien, pero entonces no te quejes. Miren, yo no sé si son idealistas y yo un simple cerdito capitalista adoctrinado por el imperio. Tal vez sí, pero perdón, no me hagan pensar que idealista es sinónimo de idiota. Ok, sí, los gringos son tan malos y no quieres tener nada que ver con ellos, se vale. Pero entonces, ¿por qué te quejas de que no te compre? De ti debería salir no querer vender, ¿no? Que alguien me explique, por favor. Hasta aquí, las restricciones solo implicaban a empresas gringas. A ver, que alguien me explique. ¿El gobierno venezolano modificó algo? Pues no. Siguió el discurso antiimperialista y las relaciones con Irán, Corea del Norte y esos países malvados. Así que en 2012, Estados Unidos impuso restricciones que prohibían a las instituciones estadounidenses, nada más a ellas, negociar nueva deuda emitida por el gobierno venezolano o PDVSA. Esto provocó una crisis de liquidez para Venezuela. Si tienes un negocio propio y sabes usar la deuda, entenderás lo que esto significa. Por supuesto, esto provocó una crisis económica interna, pero otra vez, ¿no estábamos en contra de los préstamos del FMI y todo lo demás? ¿Por qué querrías préstamos gringos? No te quiebres la cabeza, jamás admitirán sus contradicciones. Pues no, pero tú sí los tuyos, filósofo libertario. Lo bueno es que unos años después aparecería China. Bueno, ya un poquito desde antes. Esa bella y dócil dragoncita roja, montada por el osito Pooh, incapaz de aprovecharse de la situación, que solo lleva paz, justicia y prosperidad allá por donde vuela. Pero eso lo vemos en el video de China. Bueno, sigo. También entre 2011 y 2013 se impusieron sanciones a más de 100 individuos, incluyendo altos funcionarios del gobierno venezolano. Estas sanciones congelaron sus activos en Estados Unidos, o sea, casas, empresas, acciones de empresas gringas, activos, y prohibieron su entrada al país. Su entrada al país. ¿Para qué querrían ir allá si son el mismísimo demonio, no? Y activos. ¿Por qué tendrían activos en Estados Unidos? Es que no puedo con la estupidez, de verdad me va a dar algo. Sobrinos, en serio, échenle tantito coco. Estas sanciones no tuvieron un impacto específico en la economía de Venezuela, solo dañaron la reputación internacional del gobierno de Chávez y limitaron la capacidad de sus funcionarios para operar en el extranjero. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Durante el gobierno de Chávez, en lo que se refiere a sanciones y embargos, sí, eso fue todo. Hay por ahí historias negras circulando que desde el 2005 el gobierno gringo, bla, bla, bla. Pero solo son documentos de dudosa procedencia, ningún impacto tangible a la economía venezolana, ni nada por el estilo que se pueda confirmar. En fin, bajo este contexto de crecimiento económico, gracias a los ingresos petroleros, a pesar de los embargos e intentos por la distribución de riqueza, aunque recuerdan el dato de que en 1997 PDVSA producía 3.2 millones de barriles diarios, recuérdenlo. También un fuerte apasionamiento de una parte importante de la sociedad venezolana que antes no se sentía representada y un fuerte rechazo de la otra mitad. Un discurso antiimperialista y coqueteos con el diablo. En ese contexto es que fallece Hugo Chávez y llega al poder Nicolás Maduro. Maduro aceleró y profundizó el control sobre las empresas privadas, impuso aumentos salariales. ¿Cuándo aprenderemos? Suena un poco deshumanizante mantener los salarios bajos solo para ser competitivo y buscar atraer inversiones, aunque generalmente funciona. Luego ya lo subes. Cuando tu población esté diversificada, tu economía interna sea grande, es decir, cuando haya escasez de mano de obra, si se quiere que hasta el empleo más sencillo esté bien pagado, debe haber pocas personas disponibles para hacerlo y muchas más personas especializadas en otras áreas, haciendo otras cosas. Si subes por decreto, la cosa no funciona. Olvídate de que se vayan inversiones del país.
es que no hay personas que hagan otra cosa y consuman lo suficiente para que sea posible pagar esos salarios. Eso solo provoca inflación. O sea, la empresa pública o privada, no importa, necesita subir el precio de lo que vende para poder pagar salarios. No puede simplemente producir más, no hay quien lo compre. Al subir el precio provoca inflación. Menos personas pueden comprar sus productos. Tiene que despedir empleados. Los empleados ganan más, pero así como esa empresa, las demás tuvieron que subir precios. Se creó una inflación. Así que por más que te haya subido el sueldo 100%, pues te sigue alcanzando para exactamente lo mismo. Si hay muchas personas produciendo muchas cosas distintas, y de hecho algunas o muchas muy sofisticadas, puedes subir salarios, pues la economía está diversificada. Te va a costar trabajo encontrar hasta quién barra. Muchas empresas e individuos están produciendo mucho. Hay mucho intercambio de servicios y de bienes. El dinero no es nada, sobrinos, no existe. Es un constructo social. Solo es un medio de intercambio. La inflación solo obedece a ese intercambio. Si distorsionas el mercado pagando de más aquí, se verá la distorsión acá. Lo anterior no es tan difícil de entender y es fácil de comprobar cuando sabes hacer cuentas. Cuando solo filosofas e imaginas cómo deberían ser las cosas, pues sí, suena muy injusto e inhumano pagarle una miseria a quien sea. No siempre subir salarios provoca inflación. Vimos el ejemplo perfecto en el sexenio de AMLO. En este caso obedecía a lo contrario. El prionismo mantuvo salarios bajos, pues tratando de ser atractivo a las inversiones. Mismas que no consiguió, porque este es solo un elemento de muchos que necesitas. Hay múltiples factores, pero ese es uno. Manteniendo un salario bajo artificialmente para el tamaño y sofisticación y dinamismo de la economía mexicana. Al final, tan se dio cuenta que ya no le funcionaría que desindexó el salario de las multas en 2016, aunque no se animó a subirlo tan rápido. Fueron muy temerosos y precavidos, aunque se sabía bien que estaba muy por abajo. Pero es que tampoco es fácil hacer las cuentas. Donde la cagas y te pases tantito, provocarás inflación. A AMLO le salió. Con todo, fueron más audaces, pero igual cuidadosos. Tampoco lo subieron de 0 a 100 en 2 segundos. Está perfecto. Pero con tantas ayudas sociales y salarios en aumento, ahora sí ya deben ser muy precavidos. No están llegando tantas inversiones. La capacitación de los mexicanos no es la mejor. No se crean tantas empresas. En México no hay innovación ni desarrollo de tecnologías. Donde se pasen un poquito por andar de populistas, pueden provocar una crisis seria. No estoy diciendo que vaya a pasar, solo que puede. Subes salarios de más, das más ayudas de las realmente necesarias, aumentas consumo sin producir suficiente, provocarás inflación. Y ayudas sociales a personas que no las necesitan provocan clientelismo, conformidad y estancamiento. No en todas las personas, tal vez ni siquiera en la mayoría, pero en suficientes para que solo gasten, o sea, consuman sin producir nada. Van a provocar inflación. Los que sí trabajan deberán pagar por los que consumen y que no trabajan. La única inflación buena es la que está controlada, moderada y obedece al crecimiento de tu economía. Vean el video de inflación y pollos para ya no divagar tanto en este. ¿Ves? El prianismo solo piensa en las empresas. Sí, hay que pensar en todo, hasta en las empresas si realmente piensas en las personas, si no solamente estás pensando en ti mismo. Maduro también quiso controlar el tipo de cambio. Trataré de explicarlo rápido. Si tu moneda se devalúa por cualquier razón, o sea, hay más demanda de otras divisas que de la tuya y por eso suben de precio, debes dejar que el mercado se ajuste solo. Puedes manipular un poco el tipo de cambio si tienes suficientes reservas de otras divisas en tu poder, ofreciéndolas al mercado. Con eso aumentas la oferta de otras divisas y las abaratas. Pero ojo, no las abaratas para ti mismo como gobierno. Te tuviste que deshacer de los dólares o la moneda que sea que tenías para abaratar los dólares para tu población.
Pero la única forma de tener dólares es exportando algo, produciendo cosas. Intercambio. El comercio es intercambio. La escasez de un producto lo encarece, desde una divisa, un metal o una mano de obra. Supérenlo, marxistas. El trabajo socialmente necesario no es lo único que produce valor, es lo único que quisieras que se valorara, pero no funciona así el mundo. Entonces, puedes influir un poco, pero si no exportas lo suficiente, si no tienes suficiente intercambio comercial con otros países y hay poca demanda de tu moneda, tus reservas se acabarán. Tu moneda seguirá depreciándose porque nadie la quiere. ¿Para qué la querrían? Estás subiendo salarios. No es atractivo poner una fábrica en Venezuela para exportar ¿a dónde? ¿O para vender qué internamente? Además, has expropiado industrias. Así que, ¿qué seguridad tengo de que no harás lo mismo con la mía? Igual tienes muchos programas sociales, así que la gente no tiene mucha motivación para trabajar. Igual tienen lo indispensable cubierto. Tampoco están especialmente capacitados para fabricar algo muy complejo. ¿Para qué alguien querría ir a Venezuela? Tu economía interna no produce gran cosa, o sea, tu intercambio interno es muy bajo. Nadie quiere bolívares, excepto los venezolanos. Tú sales al mundo a querer comprar carne, por ejemplo, porque te hace falta, porque no produce suficiente. ¿Pero qué tienes para ofrecer al mundo? ¿Petróleo? Vale, te cambio carne por petróleo. ¿Cuán escaso es tu petróleo y cuán escaso es mi carne? O sea, ¿cuánto vale cada cosa? Si no quieres que la carne sea cara, produce carne. Se te acaban los dólares en reserva y la devaluación persiste, ¿cómo la controlas? ¿Imprimiendo más bolívares? Nadie quiere tus bolívares, ¿para qué? No comprarás nada con eso. Puedes vender más petróleo y así tener dólares para seguir inyectando en el mercado de divisas y que tu bolívar se mantenga estable. ¿Y qué ganaste con eso? Tu población puede seguir comprando carne con sus bolívares que mantienes artificialmente al mismo valor que el dólar. Pero olvídense de que sea dólar, porque ¡ay! ¿Cómo les encantan las teorías de conspiración? Oro. El bolívar se deprecia frente al oro. Intercambias petróleo por oro. Luego inyectas oro para apreciar el bolívar. O sea, compras bolívares afuera. Provocas una demanda artificial. No estás produciendo nada, solo estás regalando oro al mundo porque el bolívar no vale nada. La única forma de que el bolívar valga algo es que Venezuela produzca algo más que petróleo, o al menos mucho más petróleo del que está produciendo. El equivalente a lo que está demandando de carne del extranjero. ¿Ya se entendió? Por supuesto que existe la especulación y alguna fuerza oscura y tenebrosa puede estar tratando de manipular el precio de tu bolívar inyectando muchos en el mercado de divisas, o sea, vendiéndolos a cambio de oro. Insisto, ignoren la palabra dólares, no importa. Solo es para fastidiarte. Pero esos bolívares se le acabarán. La única forma de que los tenga es que te haya dado a ti algo a cambio, si no, ¿de dónde sacó los bolívares? Si tus exportaciones, sea petróleo, ropa, electrónicos o lo que sea, se mantienen a un buen ritmo, puedes ser tú mismo quien le compre esos bolívares al especulador. Puedes seguirle el ritmo porque estás intercambiando bienes por oro afuera. Tarde o temprano al especulador se le acabarán los bolívares porque le estás comprando a cambio de muy poquito oro. El especulador que te quiere fastidiar es quien acabará fastidiado. Tú los entregarás a tu población para que adquieran carne o lo que sea que hayas traído del extranjero y el especulador es quien perderá. Igual no tiene que ser de mala fe, la mayoría de las veces no es de mala fe. Existen las depreciaciones por pánico, como el anuncio de una reforma que a muchos no guste y genere incertidumbre. O sea, provoca que las personas dentro y fuera del país quieran deshacerse de sus bolívares o pesos o lo que sea, para tener oro, pues creen que ese valdrá más en el futuro. Provocarán una profecía autocumplida. No es que la reforma provoque devaluación, es el miedo a la devaluación y por lo tanto la necesidad de las personas de cambiar sus bolívares por oro lo que la provocará.
Sin embargo, si internamente tu país sigue produciendo suficientes mercancías, tú seguirás teniendo suficiente oro para intervenir en el mercado cambiario y controlar la situación. Eso es la libre flotación. Intervienes poquito, lo que necesitas para estabilizar desajustes, pero no control de precios o tipo de cambio fijo. A como de lugar mantengo mi moneda. El bolívar o lo que sea artificialmente bajo para exportar mucho o artificialmente alto para que mi población pueda comprar lo que necesita del extranjero. Ambas son distorsiones y cuestan. En particular, cuesta muchísimo si no produces nada. Obviamente esto provocó peores condiciones para PDVSA, la empresa petrolera, y dejó al país con un desbalance monetario y fiscal extremo. Si todos los dólares que te da PDVSA los gastas en productos que necesita tu población porque no produces nada, pues no le darás mantenimiento a la empresa. Eso es lo que ocurrió. El Producto Interno Bruto se contrajo 70% de 2013 a 2019. O sea, en solo 6 años, Venezuela producía 70% menos de lo que sea. Petróleo, gas, alimentos, todo. Que solo 6 años atrás. Nunca hablas de los embargos. Sí hablé de los embargos con Chávez. Ve la parte 2. Pero también ve la gráfica. Los embargos reales comenzaron precisamente en 2019. La gráfica cae parejito. Ahorita hablamos de ellos. Esta caída la provocó el gobierno venezolano solito. Por si fuera poco, a mediados de 2014 y luego a inicios de 2016, los precios del petróleo cayeron, terminando con la bonanza de recursos petroleros que se venía experimentando desde 2004 y que fue lo único que salvó a Hugo Chávez, los altos precios del petróleo. Lo más grave y lo que uno le invita a cuestionarse a los filósofos antiimperialistas es que incluso con precios menores, si la producción se hubiera mantenido, los ingresos por exportaciones de crudo no habrían caído tan estrepitosamente. Pero no fue así. Desde finales de 2015, la producción de crudo ha venido a la baja. Una gestión ineficiente, provocada en parte por lo antes mencionado, pero también, y no es menor, por prescindir de personas capacitadas en favor de militares sin experiencia. Eso sí, muy leales. ¿Cómo decíamos? 90% lealtad, 10% capacidad. No, bueno. Menos inversión, reglas del juego que introducen incertidumbre, vean el video de desaceleración, depresión o crisis, menos gasto en mantenimiento, redireccionar recursos a gasto social en vez de reinvertir en las empresas, todo mal. Incluso antes de la caída de los precios del petróleo y durante el mandato de Chávez, PDVSA se endeudó fuertemente, pero ese dinero solo lo gastaban. No solo la producción de petróleo iba a la baja, las nacionalizaciones, controles de precio y demás medidas solo provocaron caída de la producción en todos los ramos. Todo es gradual, no pasa de un día para otro. Pero al aumentar la deuda y no hacer ajustes, se fueron cerrando alternativas de financiamiento internacional. Así que, ¿por qué no? Ya hicimos todo mal, pongamos la cereza del pastel. Usemos financiamiento monetario. ¿Eso qué es? Y quiero aclarar, si todas esas nacionalizaciones y medidas sirvieran para reactivar tu economía interna, es decir, ya no vendo al extranjero, vendo aquí adentro, está perfecto, también se vale, es más difícil, pero órale. Pero es que tampoco, no produjeron nada, ni para consumo interno. Así es que comenzaron a emitir moneda. No tengo oro, no tengo dólares, pues imprimo mi propio dinero. Total, que puede malir sal. Pero otra vez, es lógica básica, sobrinos. Ya establecimos que el dinero, en cualquiera de sus formas, incluido el dólar, el oro y hasta el Bitcoin, no vale nada por sí mismo. Vean el video de moneda y dinero. Es solo un medio para facilitar el intercambio de bienes y servicios que sí tienen un valor, que cubren una necesidad real. El dinero o la moneda solo refleja el valor de los mismos para no andar haciendo trueques. Reservar para intercambiar en el futuro. Es decir, es también una reserva de valor. O sea, hoy produzco 2 pollos, los vendo, pero me pagaron 2 moneditas de oro por mis pollos que intercambiaré por comida hoy y mañana. No quiero esa doble comida hoy, mañana ya estará echada a perder. Así que hoy cambio una moneda y mañana la otra.
Es más sencillo de lo que creen. Solo dejen las conspiraciones y los fanatismos, por favor. Desde 2014, el Banco Central de Venezuela comenzó a emitir moneda para financiar a PDVSA, pero esto se desbordó en 2017, detonando el proceso hiperinflacionario que todavía afecta al país, o sea, exceso de dinero disponible en las calles, que no reflejaba el valor de los bienes y servicios disponibles. Hay dos tipos de deuda, la que te prestan los ahorradores y tú, gobierno, devuelves en el futuro a cambio de un interés que ganaste de hacer buenas inversiones por tu cuenta o propiciando el escenario para aumentar la actividad económica, con mayor educación, creación de infraestructura útil, no ocurrencias, bien pensada, lo que sea, lo que te permite recaudar más impuestos provenientes del aumento en tu producción como país y así la pagas. O la que Maduro eligió en su infinita sabiduría, recaudando más impuestos a través de provocar una hiperinflación, trasladando así el costo a la población. O sea, las cosas cada vez valen más, pero tú ganas lo mismo, o casi. Sigues pagando 15% de IVA, pero ya solo compraste un par de zapatos, en lugar de 2 en un año. Ya no te alcanza para 2. Estás indirectamente pagando más impuestos. Y esto es sabido desde siempre, sobrinos. Te subo el salario en enero, para diciembre las cosas ya cuestan el triple. ¿De qué sirvió el aumento? O sea, te encarezco cosas que pagan impuestos. ¡Felicidades, populismo! ¿Y Maduro no sabía que provocaría eso? Pues claro que sí, es tonto, pero no tanto. Mientras tenga el discurso antiimperialista y bobos ingenuos o filósofos mercenarios con la misma poca ética que él y le ayuden a promover su marketing político, al tiempo que siguen existiendo ingenuos, buenos para la ideología, pero peleados con las mates que le compran su discurso, pues... Hacia finales de 2018, los precios de las cosas se duplicaban cada 19 días en promedio. En 2022, la inflación alcanzó el 305% y en 2023 fue de 193%, la más alta del mundo. Como referencia, México el año pasado cerró con una inflación de 4.7%. Todavía está más alta de lo recomendable, pero ahí va. Colombia con 10.1% y Argentina con un problema gravísimo también de inflación con casi 161%. Insistes en ignorar los bloqueos. ¿No lo habíamos amarrado en el video de China? Ahorita hablo del bloqueo. Como sea, son yanquis. ¿Por qué querrías venderles petróleo? ¿No querías destruir al imperio? Ya, no me distraigas, por favor. Vamos por partes. En el aspecto político, a finales de 2015, la oposición obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias. Fue la primera vez que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en 16 años de gobierno chavista. La coalición opositora logró el apoyo del 64% de los votantes, mientras que el gobernante PSUV recibió el respaldo de solo el 33%. Pero Maduro se ocupó de encontrar la forma de bloquear al antichavismo en el legislativo a través del Poder Judicial, que ya para ese momento estaba controlado por magistrados afectos a la dictadura. Para eso, mis queridos cuatroteístas, es que sirve controlar al Poder Judicial. Pero el PRIAN lo controlaban, eran sus siervos. Ajá, sí. Por eso se reconoció la victoria de AMLO, de Claudia, se les dio la mayoría absoluta en los congresos. Por favor, deja de decir idioteces si quieres seguir participando. No digo que por fuerza esta reforma vaya a provocar fraudes electorales en el futuro, pero tiene el potencial. Mucho depende de quién sea tu oposición. Una con la que puedes negociar y llegar a acuerdos de impunidad, o una que vaya por ti con todo. Controlar al Poder Judicial sirve para eso, entre otras cosas, y ese es el tipo de oposición que enfrentaba Maduro, una que iba por su cabeza. En enero de 2016 se promulgó el decreto de estado de excepción y emergencia económica, que dotó al Poder Ejecutivo de poderes extraordinarios discrecionales frente a lo que dicho poder considerara como acciones desestabilizantes que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional, una especie de supremacía, para posibilitar la adopción de medidas de seguridad pública. Ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional opositora y tenían mayoría absoluto, el mandato del pueblo.
alegando que los legisladores incurrieron en desacato al incorporar a 3 diputados cuya elección había sido impugnada, pero no estaba resuelta. Maduro se impuso sobre el poder legislativo por medio de la creación ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, en 2017. La razón de ser de la ANC era tener un parlamento paralelo, al que solo fueran admitidos diputados chavistas. Esta asamblea inventada le quitó a la elegida la selección de las autoridades judiciales y electorales. ¿Quién reconoció esta asamblea alterna? Pues Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia. Puros finísimos gobiernos. Maduro ha usado a los órganos jurisdiccionales para preservar el poder mediante la autorización y legalización de medidas arbitrarias o contrarias al derecho, como reelección indefinida, inhabilitaciones políticas, proscripción de partidos políticos, ese tipo de linduras. No hay instituciones que diriman conflictos de forma constitucional ni democrática, que a ver, se vale, eso es China, pero entonces ya declara tu dictadura, no le andes jugando al vivo y déjate de mamá. Pero sé que no serán felices si no hablo de bloqueos y embargos. Vean la parte 2 para que conozcan los que se vivieron con Chávez. Con Maduro, los primeros en tomar medidas a consecuencia de su chistecito de la ANC fue el Mercosur en 2016. Ese maldito imperio intervencionista sudamericano, ¿cómo se atreve? No, ¿verdad? El Mercosur solo opera los deseos malévolos de los yanquis. En serio, solo quedan en vergüenza cada vez que intentan defender a Maduro, pero bueno. La cosa es que desde finales de 2016 ya se había cantado la suspensión de Venezuela del Mercosur, principalmente por no cumplir los acuerdos de libre comercio, aunque Brasil ya mencionaba también cuestiones de derechos humanos. En abril de 2017, el Mercosur consideró que sí había evidencia de la ruptura del orden democrático en Venezuela. Hubo acercamientos con el gobierno, pero resultaron infructuosos porque el gobierno rechazó hacer las consultas y tampoco tomó medidas para restaurar dicho orden. ¿La democracia está sobrevalorada? Pues seguramente sí, sobre todo si te toca uno de estos. Pero si te toca bueno, ¿ahora cómo lo quitas? Para agosto de ese año, los Estados miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, decidieron suspender Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado miembro del Mercosur de forma indefinida. Además, también se pronunciaron por el desmantelamiento de la Asamblea Constituyente, o sea, en español para que entiendan los filósofos gastronómicos. Si no deshacía la ANC, no volvería a ser miembro del Mercosur. Pues aunque te burles, si es intervención extranjera, ¿quiénes son ellos para opinar? En serio, eres un dolor de Tú no tienes pensamiento divergente, tienes distorsiones cognitivas. En 2015, Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política. En 2017 fue sancionado el vicepresidente Tarek El Aissami por su presunta participación en lavado de dinero y narcotráfico, así como a otros empresarios vinculados al régimen y acusados de actividades ilícitas. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada al país. Y hoy Aissami está preso en Venezuela por corrupto. ¿Ves cómo el gobierno de Venezuela sí combate la corrupción? Sí. Las dictaduras jamás buscan chivos expiatorios para tratar de mejorar su imagen. Ya veremos si en verdad llegan al fondo. Y ahí ya no interrumpas, por favor. En general, las sanciones focalizadas en Maduro y las élites chavistas continuaron con congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. Eran sanciones focalizadas y personalizadas. Y a ver si nos responden por qué esos funcionarios tenían esas cuentitas y propiedades en Estados Unidos. ¿Para qué las quieren allá? Son el diablo. Pero en marzo de 2018, Trump firmó una orden que impedía a los ciudadanos norteamericanos y a las personas dentro del territorio de Estados Unidos realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela. Para agosto de 2019 firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brindara apoyo a Maduro. Pero se fijan que es contra el gobierno y Maduro, no contra Venezuela, decretando embargo económico total, salvo excepciones. Así, a partir de 2019, las importaciones de crudo venezolano por parte de Estados Unidos se detuvieron por completo.
Ya con Biden en 2022 se aligeraron las sanciones para que Chevron pudiera retomar sus exportaciones de crudo extraído con las joint ventures que tiene en Venezuela hacia las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos que están diseñadas para refinar ese tipo de crudo. No porque Biden sea buena ondita. Obviamente Estados Unidos necesitaba el petróleo dada la crisis en Ucrania. Igual, ¿por qué Venezuela querría venderle? Es que es lo que nunca explican. Nunca responderás esta pregunta, ¿verdad, mi querido antiimperialista? Tanto que mínimo compren para compensar la maldad que riegan por el mundo. No, bueno, fue lo mejor que se te ocurrió. ¿Algún filósofo gastronómico que ayude a responder en comentarios? Por favor, en serio queremos entenderlos. Naturalmente estas sanciones han perjudicado al país y a la población, pero la producción de crudo ya había caído tiempo atrás, como ya mencionamos. ¿Recuerdan cuánto producía PDVSA al inicio del mandato de Chávez? No, bueno, vean la parte 2. De producir 3.2 millones de barriles diarios en el 2000, para 2023 producía solo 735,000 barriles diarios, a pesar de tener las mayores reservas del mundo. Las importaciones por parte de Estados Unidos también habían caído de 1.3 millones de barriles diarios en el 2000 a 510,000 en 2018. Todo esto antes de las sanciones. Las importaciones se detuvieron por 4 años hasta que se retomaron en enero de 2023. Puedes culpar todo lo que quieras a Estados Unidos de no comprarte ese petróleo, pero las decisiones internas que tomaron los gobiernos chavistas por más de 20 años son los que los tienen en la ruina. Con las intervenciones o inversiones de Chevron, Repsol y otras empresas, se estima que para finales de este año la producción crezca a 900,000 barriles diarios, pero incrementar más de este nivel la producción tomará mucho más tiempo por la prolongada falta de inversión y mantenimiento. Y dado el clima de inestabilidad, se ve complicado que estas grandes empresas inviertan más en el corto plazo. Y por supuesto, el gobierno venezolano no tiene un bolívar para invertir. De hecho, ha acudido a deuda con China para mantener las ayudas sociales indispensables para que Maduro siga teniendo algo de apoyo de la población. ¿En qué va a acabar? Pues no sabemos. Puede tardar 4 o 20 años. Pero ya sea este imperio o con los medios que sean, serán quienes hagan caer a Maduro, tomando control de los recursos de Venezuela. Y no será ni la maldad del tío Sam o de la dragoncita roja. Serán sus decisiones. En 2023, 65% del petróleo que exportó Venezuela se fue a China, 19% a Estados Unidos, 8% a Cuba y 4% a Europa. Si notan las cifras, Estados Unidos nunca fue el principal comprador del petróleo venezolano. Por su parte, la Unión Europea sancionó a funcionarios desde 2018, prohibiéndoles hacer transacciones con personas o entidades, así como la entrada a las naciones de dicha comunidad. En 2022, el Tribunal Superior de Reino Unido negó al gobierno de Maduro el acceso a las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Son 30 toneladas de oro valoradas en 1.900 millones de dólares. El fallo se basa en un complejo asunto legal sobre el reconocimiento de jueces extranjeros. Reino Unido considera que el Tribunal Superior de Venezuela es oficialista y por lo tanto no es imparcial. El acceso al oro está congelado desde 2019 después de que varias naciones respaldaron a Guaidó y lo declararon presidente interino al considerar que la elección ganada por Maduro en 2018 fue fraudulenta. Suena mucho y argumento que les encanta dar para decir que por eso Venezuela está arruinada, porque le retienen su oro. Excepto que 1.900 millones de dólares para un país es una miseria. Solo que eso de las mates, cómo nos cuesta trabajo. Y por supuesto que cuando hablamos de millones, todos los seres humanos perdemos la proporción. Es muy difícil si no estás acostumbrado. Pero las estimaciones apuntan a que Chávez en 2011 había ya logrado repatriar el 90% del oro que tenía Venezuela en el exterior. Esa cifra sí la pueden manejar, ¿no? 19,000 millones en Gran Bretaña, más 170,000 millones ya repatriados. No suena buena excusa para la desgracia interna, ¿o sí? En fin, la venida en picada del país claramente no inició ni se explica únicamente por las sanciones de Estados Unidos. Tienen impacto sin duda, en particular para la población, y esa era la intención, provocar la caída de Maduro, que perdiera la simpatía de la población.
En otras palabras, que la población se diera cuenta que si los gringos no les compran petróleo, se mueren de hambre. Si Trump tenía razón y lo iba a lograr derrocar, si se mantenían los embargos o no, pues ya lo veremos. Seguramente el embargo total volverá, aunado al bloqueo que dice Trump hará al ingreso de fentanilo y otras drogas. Veremos si lo logra, en cuyo caso, no nos consta, pero es lo más probable, también por ahí le pegue muy duro al gobierno de Maduro, y al de Claudia, y al de China de paso, ya veremos. Pero la situación de Venezuela es resultado de una serie de abusos de poder, incompetencia, un presidente vinculado, por supuesto, al crimen organizado, aunque con eso no nos metemos simplemente porque, por muy lógico que suene, no tenemos evidencia, así que daremos el beneficio de la duda. Y porque igualmente sabemos, sin que nos conste, que prácticamente todos los gobiernos del mundo la tienen. Es la historia de la humanidad, también la CIA y los chinos y todos. Y tema que tocaremos en el video de por qué no seremos Venezuela. Un muy pequeño grupo muy poderoso que logró hacerse con el control de lo único que producía Venezuela: petróleo, un sistema de contrapesos debilitado y pésimo manejo de la economía. Pero al embargarlos se están metiendo con su soberanía. Y al obligarlos a comprar, no. Ellos te compran si quieren y si no, no estés fastidiando. Los últimos 2 años han sido económicamente mejores, en tanto Estados Unidos retomó la compra de petróleo. Hasta antes de las elecciones, las expectativas para 2024 eran relativamente buenas. Crecimiento de 4%, impulsado principalmente por el sector petrolero. Que me encantan los videos del tipo, mira, sí fue muy duro, pero ya hay tienditas que venden chocolates en Venezuela. Ha mejorado. No, bueno, ¿cómo dicen mamá? Y ojo, crecer 4% después de caer 70%, no se me hagan bolas con los números. Como sea, crecimiento de 4%, impulsado principalmente por el sector petrolero, porque alguien te está haciendo el favor de comprarte. Inflación de 2 dígitos, o sea, menos del 100%, no, bueno, qué logro. Pero sí hubiera significado una mejora después de 9 años reportando tasas de 3 dígitos o más. Miren, no les di el dato exacto antes porque el absurdo llegó a tal grado que el FMI reportó entre 1 millón y 1.700.000% de inflación en 2018. La Asamblea Nacional de Venezuela dijo que esas eran exageraciones, que por mucho andaba entre 65.000 y 100.000%. No, bueno, es que ya ni llorar es bueno. En realidad da igual, o sea, 65.000% de inflación. Lo único que significa es que el bolívar dejó de existir, punto, y se acabó. Eso debió ser un récord. Pues no, increíblemente, el récord todavía lo tiene Hungría de 1946 con 41.9 cuatrillones %. Ya no tiene el menor sentido medir esas cosas. Lo que sí es que les recuerdo que el embargo comenzó en 2019. En serio, como siguen intentando hacer maromas mentales, los mando al psiquiatra. Ya no sería una distorsión cognitiva, sería un trastorno psicótico o trastorno del pensamiento. Eso es muy rudo. Pues no, así se definen las alteraciones en la percepción de la realidad debido a problemas mentales. Lo siento. ¿Y cómo lidias con esas situaciones? ¿Cómo compras algo? Pues en el transcurso de 2018 se eliminaron 5 ceros y se creó el bolívar soberano. Para 2021 se realizó una nueva reconversión, eliminando 6 ceros y se estableció el bolívar digital. Aunque en realidad lo que tienes es una dolarización de facto. O sea, finalmente, tras muchos años de necedad, se permitió el mercado de divisas menos regulado y las personas en realidad comenzaron a utilizar dólares a través de pagos digitales y hasta criptomonedas. También dejaron de imprimir bolívares y bueno, más o menos ahí la llevaban. También intentaron el petro en 2018, respaldado en recursos naturales. Igual no generó ninguna confianza, o sea, pura pendeja. En este contexto, llegamos a las elecciones de 2024, en las que pues, lo más obvio es que Maduro perdiera. Y perdió, excepto para aquellos con alguna clase de negación de la realidad. Ya saben, amigo, date cuenta. Lamentablemente las elecciones no resultaron un evento ni democrático ni pacífico. Lo dicho, ante un régimen como el de Maduro no hay pacto de impunidad posible. No es como que me robe unos milloncitos y hazme el paro, ¿no? En octubre de 2023, como parte de un plan de acercamiento con Venezuela, la administración de Biden promovió que se firmara el Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Maduro y la coalición más grande opositora, la Plataforma Unitaria. Entre otros puntos, se pactó respetar el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales.
la concreción de garantías electorales y la realización de los comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024. A partir de Barbados, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que reduciría por 6 meses, hasta el 18 de abril, las restricciones sobre el grupo de sanciones contra la industria de hidrocarburos, gas natural y aurífera del país, advirtiendo que dicha decisión sería revocada si se incumplían los acuerdos. En enero de este año, la Suprema Corte de Venezuela inhabilitó al servicio público de María Corina Machado, quien era la candidata de la plataforma unitaria y que había ganado las primarias. De acuerdo con Machado y el gobierno de Estados Unidos, ella no fue formalmente notificada y, por tanto, no pudo defenderse de los alegatos en su contra. Y luego, la candidata designada para sustituirla también fue vetada por el Consejo Nacional Electoral. También se llama Corina. ¿Les gusta ese nombre en Venezuela? Bueno, aquí hay muchos Andréses, para mi desgracia. ¿Te llamas Andrés? Shh, no reveles la identidad de Batman. Estados Unidos solo quiere el petróleo de Venezuela, es obvio. Sí, Estados Unidos ya tiene el petróleo de Venezuela. Es el único maldito comprador. No se lo vendas y ya. No ese es el problema. Si se incumplió o no, el acuerdo es debatible. Venezuela argumenta que el acuerdo no decía nombres y que los candidatos deberían cumplir con las leyes del país, lo cual, según el fallo judicial, no era el caso. Entonces, aunque el proceso judicial no fue conforme a derecho, no se puede concluir tajantemente que el acuerdo de Barbados fue violado. Ya saben, maromas mentales. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos hizo más maromas mentales. Anunció que dejaría expirar la licencia de 6 meses que había suspendido las principales sanciones, o sea, que no te lo cancelo, pero tampoco te renuevo. Se mantienen excepciones, por ejemplo, a Chevron, que tiene varios proyectos de producción en Venezuela, incluyendo 4 joint ventures con PDVSA, con los cuales se espera aumentar la producción para 2025 en 35%, lo que dijimos antes, la cual se dirigirá a Estados Unidos. Las incongruencias del imperio. Pero si necesitan el petróleo por Ucrania, ¿cómo cancelarán eso también? Lo necesitaba Biden, no Trump. Pues bueno, así llegó el país al 28 de julio. Elecciones que es difícil creer que fueron libres y justas, considerando que una dictadura como la de Maduro perdura en el poder, eliminando cualquier contrapeso y sometiendo a los otros poderes y a los medios de comunicación mediante el uso de la fuerza. La comunidad internacional señaló la falta de transparencia en las elecciones. La oposición publicó el 80% de las actas que darían como ganador a Edmundo González con 67% de los votos. Maduro dice que las actas son falsas, aunque nunca mostraron las verdaderas. Lula y Petro propusieron la posibilidad de nuevas elecciones con un comité electoral no partidista o un gobierno de coalición transitorio para desembocar en unos comicios libres y con garantía, lo que Maduro obviamente rechazó. O sea, ya cuando hasta quien te defendía no te defiende, pues ya, o sea. El Consejo Nacional Electoral dio el triunfo a Maduro, quien será presidente por 3ª vez consecutiva. Según este consejo, Maduro ganó con 52% de la votación, pero sin transparentar nada. Ante la falta de transparencia, el Tribunal Supremo, o sea, como especie de Suprema Corte, auditó los resultados y dio el mismo veredicto. No se esperaba otra cosa. Audito, bueno. Ha habido manifestaciones y personas detenidas de forma violenta y represiva por las fuerzas de seguridad que son leales a Maduro, además de contar con grupos de choques civiles. Las casitas marcadas con tachecitos se volvieron comunes para amedrentar. Solo entre el 29 de julio y el 6 de agosto, 2.200 personas habían sido arrestadas y hay reportes de 27 personas muertas y 200 heridas. Difícilmente puede escalar más. No es como las revoluciones de otros tiempos donde bastaba conseguir unos rifles y te aventabas a ver qué pasaba. Hoy, la fuerza de un ejército, por débil que éste sea, es muy desproporcionado frente a la población general. Tendría que salir de los militares mismos. Entre los detenidos hubo 3 norteamericanos y 2 españoles acusados de complot para desestabilizar al país mediante acciones violentas. El ministro del Interior, segundo al mando, anunció la detención en la televisión del Estado, diciendo que los americanos eran parte de un plan de la CIA para derrocar al gobierno y matar a varios miembros. Incluso mostró imágenes de rifles que las confiscaron. Nada montado se vio el video. Este anuncio se dio solo 2 días después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones, el 12 de septiembre, a 16 aliados de Maduro acusados de obstruir las elecciones de julio
y haber cometido violaciones de derechos humanos, incluidas las presidentas de la Suprema Corte, del Tribunal y del Consejo Electoral, así como otras restricciones de visas a más oficiales alineados con Maduro. No ha habido sanciones petroleras y con Kamala no estaba claro si las iba a haber, para evitar una escalada en los precios de petróleo y para no dañar más la ya de por sí frágil economía, lo cual podría a su vez incrementar los flujos de migrantes venezolanos a Estados Unidos y otros países de América. Ya son más de 7.7 millones de venezolanos los que han salido de Venezuela, más del 25% de la población en menos de una década. En serio, dejen de hacerse chaquetas mentales y no comparen ejemplos bobos como el de México, por favor. Luego, el fiscal general fincó cargos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación contra Edmundo González, el candidato de la oposición al que sí dieron chance de postularse. Pobre señor, hasta hablar en público le costaba trabajo. Supongo por eso lo dejaron pasar, creyeron que no representaba una amenaza, a ese sí le ganamos. Pero bueno, acto seguido, un juez ordenó su captura. González huyó a España, como asilado político cuando fue claro que iba a ser arrestado. Al menos 8 países en América Latina, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile, y no les cuento cuántos más en el mundo, condenaron este acto de persecución política. Es que, en serio, ¿qué es más probable? ¿Que todos los opositores son criminales? ¿O el gobierno lo es? Desde la Unión Europea, el régimen de Maduro ha sido llamado dictatorial y autoritario. Hace 3 semanas, Maduro dijo que María Corina ya se había ido a España. El viejito, dijo en referencia al veterano diplomático, se fue hace un mes y ahora la sayona, así llama Maduro a Corina, es como nuestra llorona, aunque esta castiga a hombres infieles, no sé qué piense Maduro, pero dijo que también se fue. Ella contestó que no, que seguía en Venezuela. Machado ha vivido durante los últimos meses en la semiclandestinidad y ante el aumento de la persecución en contra de sus colaboradores y la oleada de arrestos no ha vuelto a convocar protestas en la calle. La toma de protesta de Maduro está programada para el 10 de enero. Venezuela está en relativa calma. Se adelantó la Navidad por decreto. ¿Cómo? Así como lo oyes. Maduro anunció que la Navidad comenzaría el 1 de octubre como una expresión de agradecimiento al pueblo venezolano. Sí, Maduro decretó el adelanto de la Navidad. En serio, creerle media palabra a Maduro nos habla de algún trastorno o problema cognitivo. Pero ser Maduro... La sayona también se fue. Huyó. Se fue. Este hombre no solo habla con pájaros que contienen el espíritu de comandantes muertos, también tiene el poder de adelantar la Navidad. ¿Y se acuerdan de la burrada con el filósofo gastronómico que dijo que eran satánicos y que Elon Musk no sé qué? No, ya, mejor ni chistes hacemos. Y el otro burro ahí va. Pero al interior de las filas del poder se mantiene la tensión. En la última semana detuvieron al expresidente de PDVSA y exministro de Industria y Producción Nacional, Pedro Tellechea, un cercano colaborador de Maduro, quien había sustituido en el cargo al ex vicepresidente del país, Tarek El Aissami. Sin dar detalles, la Fiscalía lo acusa de entregar a Estados Unidos el sistema de control y mando de petróleos de Venezuela, la estatal petrolera. El gobierno brasileño no ha reconocido la victoria del presidente Nicolás Maduro y vetó la incorporación de Venezuela a los BRICS, esa que tanto cacareaba el filósofo gastronómico, en la reciente cumbre celebrada en Rusia. Gracias, Lula, por devolver la fe al mundo de que sí puede existir una izquierda razonable y no esquizofrénica. Así que a finales de octubre, el gobierno de Venezuela convocó al encargado de negocios de Brasil y a su embajador Manuel Badel para manifestar el rechazo de las declaraciones del asesor especial de Asuntos Exteriores brasileño, Celso Amorim, a quien además quiere nombrar persona non grata y con ello vetar su entrada al país. Pobre Celso, seguro que morirá de tristeza por no poder volver a Venezuela y comer tan magistralmente como el filósofo gastronómico. Amorim había dicho, yo no defiendo la entrada de Venezuela, creo que hay que ir despacio, no sirve de nada llenar los BRICS de países, de lo contrario pronto creará un G77. Vean la parte 5 de China antes de comentar idioteces sobre los BRICS, por favor, si comentan y no la han visto, me voy a dar cuenta. En su red X, María Machado felicitó a Trump y reiteró su denuncia de fraude en el resultado oficial de las elecciones venezolanas y aprovechó para hacerle un llamado.
Presidente Trump. El gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente. El regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético. Esa maldita traidora neoliberal. Miren, ya haremos video criticando al imperio. Tiene muchas cosas criticables, terribles. Como cualquier persona con 2 dedos de frente, cuestionamos todas las intervenciones, embargos, bloqueos y lo que gusten y manden. En particular aquellos en el contexto de la Guerra Fría, que es importante también dimensionar esto, ya que ahí sí se cometieron muchas injusticias de ambos bandos. Pero cuando un personaje con tantos defectos como Trump representa la última esperanza para un país, al tiempo que aún hay quien da el beneficio de la duda, o peor aún, respalda regímenes como el de Maduro, independientemente de la afiliación política. No tiene nada que ver con ser izquierda o derecha, arriba, abajo. Si no somos capaces de aceptar que algo debe cambiar en Venezuela, que ahí está ocurriendo una tragedia humana, y como dije, nuestra última esperanza de ese cambio se llama Donald Trump, algo debemos reflexionar muy seriamente como sociedad e ir a terapia todos. Tenemos una especie de esquizofrenia colectiva muy severa. ¿Podemos hacer algo? Pues sí, por lo menos ocúpate de tus finanzas personales, que ese es el clientelismo político, no las va a salvar.